Ya tengo el placer de estar una vez más con Xavier Horcajo. Xavier, veo que no eres Nadia Calviño, veo que no eres el marido de Nadia Calviño y que por tanto no ha recibido fondos europeos para su empresa, Xavier. No reparto ni las cartas cuando juego al mus. O sea, fíjate si tengo mala suerte. Lo cierto que ese es un expediente, a mí te digo de corazón, cuando lo leí por primera vez pensé, bueno, pymes, Sí. bueno, este es economista, bueno, va, esto no será tan grave. Pero cada vez estoy más convencido de que es uno de los peores expedientes de uso de influencias, de los que, en fin, no diré que es peor que el de los padres de Pedro Sánchez, que pasaron de facturar cacahués a facturar millones de euros en plena pandemia, pero el de Nadia Calviño cada vez me está interesando más como usuario. No estoy trabajando ese tema, pero cada vez me apasiona más. Pero lo más increíble, Xavier, perdona, es que, claro, para tú recibir, y esto ocurre siempre, para poder recibir una ayuda o una subvención pública, tu empresa no puede tener deudas. Y sin embargo, la empresa en la que trabaja Bueno, el marido de Aníbal Calviño acumula deudas con el Estado que superan los 800.000 euros, casi nada, claro. 800.000 euros. Es Pues decir, ya no solamente es que haya recibido fondos europeos, lo que iba a ser la panacea de todo, sino es que además es que los ha recibido su empresa que tiene deudas con el Estado. claro, esa es la clave del abuso de posición, ¿no? De que si según seas empresa vinculada a Nadia Calviño o al presidente del gobierno o a Ábalos o a quien sea, vas a ser, no vas a tener el mismo trato ni a la hora de las exigencias, ni a la hora de las ventajas, ni a la hora del control, ni a la hora de la disposición. Pero claro, aquí no era ninguna novedad que hay algunas consultoras más o menos conocidas tras las cuales están pues algunos exministros socialistas de sobras conocidos y que se iban a llevar pues la gran tajada de todo. Y luego pues hay cositas más pequeñas, más modestas, que a lo mejor incluso son más escandalosas, que puede que muevan no los expedientes de las grandes del IBEX, sino otros mucho más pequeños, pero que bueno, oye, en el sumatorio de los pequeños pueden hacer una gran fortuna, que parece que es de lo que se trata para muchos. Aquí hubo un gran error y es consentir que llegaran esas ayudas, que se repartieran esas ayudas, que se controlaran esas ayudas a través de la Moncloa. La Moncloa, desde luego, no es el mecanismo del que los españoles podamos fiarnos. El mecanismo de control pues tiene que ser una cosa abierta, plural, seria, de gente que se juegue su prestigio y que no tenga esa contaminación ambiental de haber pertenecido o de pertenecer o de acostarse cada noche con la señora ministra de Economía, que es el fondo del asunto, del poder de algunos, o de haber sido, o de querer ser, o todas estas cosas de la política. Si no, en un país como el nuestro, acostumbrado pues a la picaresca, es absolutamente necesario un instrumento de control neutral, absolutamente testado y además que se vaya renovando frecuentemente porque, en fin, el pecado es muy malo y aquí enseguida convierten en corrupto a uno que antes no lo era. Y Xavier, claro, tenemos que hablar de cómo los socialistas, que esto yo creo que es la base de todo, creen que el dinero del contribuyente, pues siempre digo lo mismo, aquí no existe dinero público, existe dinero de los que contribuimos, que somos todos, como dice el eslogan de Hacienda, pero es que ellos lo conciben que son para sí. También hoy teníamos una noticia importante y es que el ministerio de Alberto Garzón, el que nos dice cómo tenemos que poner los huevos en la nevera, pues le ha dado un pastizal a Facua, es decir, la asociación esta de Podemita de Rubén Sí, Sánchez. Es decir, es que sí. estas noticias, lo de Calviño, lo del caso Playboy de Sánchez, lo del Rubén Sánchez de Facua, etcétera, es que son día tras día, son semana tras semana. Usan los fondos públicos para sus propios chanchullos personales. Es increíble. Desde luego. Y bueno, y para crear un clientelismo que luego ya les exigiremos que nos ayuden en tal o cual cosa. Bueno, pero pasa también en el IBEX. El IBEX se arrodilla cada vez que alguien le dice arrodíllate, que viene Sánchez. Bueno, en fin, el famoso plan de los supuestos 16.000 millones, que luego en realidad no va a pasar de 6.000, lo que comprometa los fondos públicos de Sánchez. Pues es otra manera
pues de liarla, de liar una cosa ahí que parezca que no es. Por ejemplo, dice, vamos a extender esto de los 20 céntimos por litro al conjunto de toda la sociedad española. Todos los conductores, por tanto, se van a beneficiar de un ahorro en la fiscalidad del combustible, sea cual sea, de 20 céntimos. Muy bien, ya, pero de estos 20 céntimos yo solo voy a poner 15. El resto lo van a poner, ¿quiénes? Los trabajadores de periodista digital. Claro. No, dicen, no, lo van a poner las energéticas. Bueno, y las energéticas, ¿cómo juega tan seguro el gobierno sabiendo que las energéticas van a decir que sí a eso? Porque se tienen mutuamente agarrado por salvarse a la parte. Porque si no aceptas eso, te voy a putear. Porque si no aceptas eso, voy a ir a por tus beneficios que caen del cielo, como se mutuamente acusan Sánchez Galán, las gasistas y la señora esta malcarada Teresa Rivera. Bueno, pues es un ejemplo más. El gobierno es muy avaro. El gobierno, lo único que queda claro es su voluntad de recaudar. Fíjense que el gobierno de Sánchez es el único gobierno de Europa que durante toda la pandemia no rebajó siquiera un poco los impuestos que cobraba. El único. Esto le singulariza. Son más ávidos de impuestos que Drácula de sangre. Bueno, llega la hora de que ya es un escándalo, de que ya esto llega tarde, mal y nunca, y tienen que enseñar un plan rutilante de ayudas a los españoles porque están todos boqueando, sobre todo los autónomos. El transporte, la agricultura, la pesca, en fin, bien, vale. Como esto ha desabastecido, que era una cosa bastante previsible, las estanterías de las lineales de los súper, esto hace un daño electoral tremendo, el que más. Esto se les puede llevar por delante, razón por la que en el último minuto sacan de la chistera un plan. Primera consecuencia del plan, si tú rebajas lo mismo a la gente de la calle que usa el coche para ir a pasear el sábado y llevar a los niños al parque de atracciones, les haces la misma rebaja que a los señores del transporte, a los profesionales del transporte, lo que haces es echar sal en la herida de los señores del transporte. Lo que haces es ningunearlos. A ver, ¿qué ventajas tiene ser profesional y que me tengan que ayudar? Las mismas que el que saca el coche por puro lujo o por puro, necesidad asociada al ocio. Para ir a comer o para ir a tomar el vermú, y va a tener el mismo descuento ese señor que los transportistas. Sí, señor, 20 céntimos litro. Eso es un error. Todavía peor. El gobierno va a invertir, dice, 6.000 millones en rebajas de combustible y ayudas directas. Bueno, ¿cuánto ha ingresado en el año 2021 el gobierno por la inflación de los precios de los combustibles? Aumenta la base imponible del recibo, esto es, aumenta el IVA del recibo, esto es, aumenta el impuesto de hidrocarburos del recibo, esto es, aumentan los especiales del recibo. En el año pasado, 2021, el gobierno recaudó por eso, o sea, exceso de recaudación energética, 7.500 millones. En este año 2022 llevamos tan solo 3 meses y en 3 meses ha recaudado además 5.000 millones. Y calculan que en el conjunto del año puede llegar a recaudar de más unos 13.000 millones. Bueno, pues ese es el margen. Devolver a la sociedad lo que has estado cobrando de más porque no han subido los precios y esto ha producido un aumento de recaudación. Se ha inflacionado el margen de recaudación fiscal de la cosa energética. Bueno, tienen margen suficiente, pero en lugar de decir cosas coherentes, como la que hizo Francia, los profesionales se van a beneficiar de un 0,30 por litro y los usuarios normales del 0,15 o del 0,20, pero que se establezca una categoría. Aquí, como los planes se improvisan de la noche a la mañana, se escribe muy deprisa, se dejan agujeros cósmicos, nadie es capaz de estimar nada sin conocer la letra menuda de los decretos en cuestión, que son un montón los que hacen falta para poner este plan a plena velocidad, y aquí estamos todos un poco a ciegas.
Sabemos sí algunas cosas. Sabemos que pues esta prohibición de ejecutar despidos objetivos va a llevar a producir el paro de muchos más que de muchos menos. Me explicaré. Habrá empresas que podrían resistir haciendo un despido objetivo, a lo mejor de una empresa que tiene 12 trabajadores, pues un despido objetivo de 3 o de 4, y que como ahora no lo van a poder hacer, a lo mejor se arriesgan a cerrar todos los 12 y ir al paro todos los 12. Claro, estas son las cosas de este gobierno. Lo de los créditos ICO, que tenían que ser 10.000 millones, o que los cuenta Sánchez como si los diera y no los da, porque el ICO, cuando tú vas a pedir un crédito o un aval, pues lógicamente tú tienes que devolverlo y si no te persiguen. El gobierno no arriesga nada haciendo esa grandilocuente línea que además va a servir para refinanciarlos, no para que se den nuevos créditos del ICO o avales del ICO. El que arriesga es el que va a pedirlo, el que se lo concede y tiene que devolverlo. Y eso no tiene que ver. Aquí se infla, se pone como un gran plan de 16.000 millones. No, es un plan mediocre, con menos ambición que el que han aplicado en el Reino Unido, en Alemania o en Francia. El señor Johnson, en lo último que yo he leído del Reino Unido, se juega 7.200 millones de lo público, de lo que él tiene en Hacienda, se lo juega y lo pone al servicio de los británicos, y aquí, pues si acaso 6.000. Digo si acaso porque tengo mis dudas. Por la letra menuda, esa de la que hablábamos antes, alguien recordará cómo fue esto del ingreso mínimo vital. Sí. Cuando arrancaron con la idea, iba a beneficiar a 750.000 españoles. Tú te acordarás. Hombre, luego lo tomó en sus manos, primero lo tomó en sus manos el Ministerio de Asuntos Sociales y finalmente el de la Seguridad Social. Se lo adjudicaron a Escrivá. Cuando llegó a manos de Escrivá, el plan era de 500.000. Él lo rebajó a 250.000. Y lo último que yo sé, porque no sigo esta serie turca del ingreso mínimo vital, lo último que yo sé es, lo último que yo le he oído a Escrivá, es que esto ha beneficiado a unas 120.000 personas. 750.000, 120.000. Ese es el rango de, bueno, pues porque le van poniendo añadidos en el texto del decreto que formula las ayudas. Bueno, sí, pero además tendrán que ser gente que esté en su peso óptimo, y tendrán que ser gente con barba, los hombres, y las mujeres tendrán que ser rubias, y así van reduciendo el ámbito de aplicación de la medida de una manera. Esto podría ocurrir ahora con las ayudas directas, esas que dice Sánchez que van a componer la otra parte, la parte que no da. En Alemania esto ha funcionado de otra manera, con un dirigente del mismo espectro político que Sánchez, que es Olaf Scholz. Este hombre, socialdemócrata como Sánchez, ¿qué hizo? Y hoy dijo, miren, para paliar todo esto de los combustibles, déjense de rollos de reducir aquí la fiscalidad. No. 300 euros como estos por contribuyente que los envíe la agencia fiscal, y que cada contribuyente, eso es muy importante, si no contribuyes no recibes, naturalmente. Cada contribuyente va a recibir en la misma cuenta en la que abona su renta, va a recibir 300 euros de parte del canciller federal, perdón, el canciller antes era federal, ahora ya no, del canciller alemán, los 300 euros para compensarle por lo que ha sido un desbarajuste de aumento de precios de la electricidad. Eso es serio. Ahora no, aquí dependerá del decreto, porque verás la ayuda, pero sí, pero tú, si no estás en un rango de rentas no sé qué, no, pero tú, hombre, no, claro, es que tú eres autónomo. Uy, los autónomos ya sabes que tienen que ir al infierno. Este es uno de los dogmas de este gobierno más horribles. Este gobierno no tiene la percepción de cómo es la economía española, no salen a la calle, no saben que los autónomos son unos señores de los cuales por subcontrata, la mayor parte de las veces, depende, por ejemplo, el transporte. No lo saben. Ellos se creen que el autónomo es un menchevique repugnante al que hay que exterminar porque, claro, tiene las peores ideas conservadoras y lo más elucubrante, y además es un rata que no quiere pagar impuestos y se aprovecha de deducciones, y a nosotros lo que defendemos son a los asalariados y a los funcionarios. Bueno, pues con las ideas de este gobierno de producir unos
un funcionariado enorme, de eliminar a los autónomos, de eliminar a las pymes, de no preocuparse porque subsistan y de no alegrarse porque puedan subsistir y ganar dinero y que sus familias vivan bien, pues todo eso lo vamos a pagar en el futuro en un país que tendrá muchos funcionarios, sí, pero que llegará un día en que eso de alimentarlos y además iniciar sus aumentos salariales al IPC, pues no va a poder durar, no va a poder durar. Y los funcionarios que sean, que los hay muchos, sensatos, tendrán que entender cuál es el problema, como los pensionistas que sean sensatos y que estén al día, seguro que muchos ya se han dado cuenta de que lo que viven ahora con este gobierno no va a poder durar porque no es sostenible. Mira por dónde el mismo vocablo puede servir para definir actuaciones de este gobierno, que no son sostenibles. Pero la fiesta de lo público, Horcajo, y con esto concluimos, parece que va a terminar. El Banco Central Europeo ya dijo que se termina el despilfarro público, hay que cortar el grifo y Pedro Sánchez ya está pensando en recortar gasto público. Entiendo que no recortará de los chiringuitos feministas, de los más de 1.200 asesores que tiene. Entiendo que no recortará en sus ministerios, ¿no? Como el de Igualdad, el de Consumo, estos ministerios inventados y que realmente pues no contribuyen a aumentar el bienestar general de los españoles. Entiendo que no recortará en todo esto, ¿no? Recortará quizás en lo más importante, luego la sanidad, la educación, etc. Sánchez, sin su capacidad de gasto superfluo, no es nada. Sin su grasilla, sin los paniaguados, esos que van a comer langostinos, gambas y venga vasos de Rioja al Ministerio de Trabajo, pues ¿qué es este hombre? No es nada. A la que deje de gastar se parará su bicicleta. La bicicleta política asociada a ese gasto, pues claro, eso no tiene posibilidades de continuar si él decide empezar a desacelerar el gasto. Lo va a tener que hacer, desde luego, porque no le queda otra. Si no le van a dejar a un lado, que es lo que precisamente teme y es el horizonte que guía las actuaciones recientes de Sánchez en política, sean del Sáhara, o sean de Ucrania, o sean de enviar armas, o sean de la OTAN, o sean de quien sean, pues esa voluntad de querer quedar bien, de querer aguantar ahí en el machito el máximo tiempo posible. Algunos pensamos que no lo va a poder hacer, que se lo va a llevar por delante la marea, claro que sí. Porque fíjate, si las grandes cadenas de televisión públicas o privadas en España le contaran a los ciudadanos cómo nos miente este gobierno. Decían, es que no podemos cambiar el sistema de fijación de precios del gas porque Europa no nos deja. Pero resulta que Portugal lo tiene cambiado, pero resulta que Francia lo tiene cambiado, pero resulta que hay muchos países en Europa que no siguen el modelo que sigue España, que como saben es que lo que se compra de última necesidad condiciona el precio de todo lo que se echa a la piscina eléctrica, al pool eléctrico, sea de origen hidráulico, con un coste muy barato, sea de coste de energías renovables, que también es mucho más barato aún, o sea de costes nucleares, que son un poquito más caros, pero razonables. En Italia, el cálculo es muy jodido para este gobierno. Verán, en Italia, descontando el efecto IVA, el megavatio lo están pagando a unos 44 euros. En España, descontando el efecto IVA y otros impuestos, el megavatio lo estamos pagando a unos 108 euros. La diferencia son 68 euros a favor del consumidor portugués. ¿Derivada de qué? De que ellos tienen un sistema que para componer el precio de la energía, el coste que les implica la energía de última necesidad, lo que hacen es aplicar el precio de los futuros del gas. Eso sube y baja. Nosotros estamos en la locura de la subasta diaria de precios mayoristas en la subasta de compra de megavatio hora. Una subasta que está viciada. El gobierno lo sabe. Hay muchas denuncias. Son 5 que se sientan en la mesa a fingir una subasta. Todos tienen relación entre sí. Es decir, no son vendedores y compradores con estrategias
que confrontan en el precio y solo en el precio. No, 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 no. Aquí son los mismos perros, con perdón, con diferentes collares. Es decir, que compradores y vendedores obedecen a 3 o 4 compañías que montan este paripé de la subasta, sí, en función al precio del gas que tienen que comprar. No digo que no, pero desde luego una subasta que nada tiene de objetiva ni de limpia y que les va muy bien para continuar un rango de beneficios que, como dicen, caen del cielo. Caen del cielo porque son irrealistas. No dependen de esos precios, dependen de un chiqui-woki que han hecho ahí para que el precio de la última energía del gas para poner en marcha los ciclos combinados contamine todos los otros precios y por lo tanto haga que muchos se hagan la barba de oro con el precio actual que pagan por la energía producida, imaginen, por lo hidráulico, por los pantanos. Es que esa se tiene que pagar al precio del gas. ¿Quién dice eso? No, Europa, lo dice Europa. No se puede porque, no, oiga, Portugal no está en Europa, no entró a la vez que España, bien. Portugal no tiene un sistema diferenciado y referenciado al mercado de futuros del gas. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Bueno, no, porque no. Bueno, pues ese no. Si la gente conociera el desahogo con el que los miembros de este gobierno, no por impericia, por maldad, están castigando por principios, muchas veces dogmas de hay que recaudar, hay que fastidiar al autónomo, hay que buscar la manera de meterle mano a los beneficios ahora de las eléctricas o de las gasistas o de quien sea. No, usted regule en conciencia, regule bien y quédese al margen, no intervenga. Aquí esto de intervenir la vida de las empresas. No, las empresas no podrán despedir, aunque sea por la fórmula del despido objetivo, hasta que yo lo diga. Bueno, pues vale. Eso, ¿sabéis lo que va a pasar? Más paro. Es así. ¿Qué quieren que pase? Pues lo lógico, que algunos podrían sobrevivir aún haciendo esfuerzos y con estas prohibiciones no los van a poder hacer. Madre mía. Xavier Horcajo, qué desgracia de gobierno que tenemos, ¿eh? Lo que tenemos que padecer los españoles día tras día es una desgracia, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, como siempre. Salgan a la calle y reclaman. Efectivamente. A ver, bueno, pero estamos despertando, es lo que yo veo. Poco a poco nos está costando, Xavier, pero la ciudadanía de los españoles estamos despertando, parece. Voy a todas. Sí, a mí no me lo digas, que voy a todas. Sí. A ver si nos vemos. Xavier Horcajo, un fuerte abrazo, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias. Chao.